Ya es momento de revisar las noticias internacionales junto a Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Siria porque hay información de las últimas horas. Los rebeldes, ahí ustedes ven al líder rebelde, de hecho, al-Jolani, cuando estuvo ayer en reunión en el Palacio de Gobierno con políticos de oposición. Lo cierto es que han nombrado ya a un nuevo jefe de gobierno. Todavía no se llama primer ministro porque requiere de otros estatutos, pero por lo menos es el jefe de gobierno que va a regir desde ahora y hasta el 1 de marzo del próximo año, un gobierno transitorio. Se llama Mohamed al-Bashir. Es un político, no es parte de los rebeldes, tampoco es parte del ala política más tradicional de Siria, pero es un ingeniero, se graduó en la Universidad de Alepo hace algunos años, luego también en la ley islámica, en la Sharia, en la Universidad de Idlib, que es la provincia donde estaban los rebeldes, así es que ahí viene la cercanía, y luego entonces se dedicó a trabajar en empresas privadas, incluso en la compañía Siria de Gas, hasta llegar finalmente ahora a ser parte del gobierno como jefe de un gobierno transitorio que todavía resta por saber cómo va a funcionar en medio de la tensión. Exactamente. ¿Qué significa eso de que sea transitorio? Y también la preocupación que hay algunos de que se vaya a transformar Siria en un estado islámico marcado hoy por la religión, a diferencia de lo que es actualmente. Claro, no es, de hecho, no es algo para desconsiderar lo que ocurre con este título que tiene de graduado en la ley islámica de este primer ministro, graduado en la Sharia, que es precisamente aquello que genera más inquietud respecto de cómo se va a aplicar, por ejemplo, con las mujeres ahora en Siria, haciendo referencia a lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos años con Afganistán, después de que volvió el talibán. Bueno, se entrega entonces el poder al grupo rebelde y ellos le entregan esta misión de jefe de gobierno a al-Bashir, quien entonces será quien hará esta transición, va a supervisar las instituciones estatales hasta que sean entregadas en un gobierno que los rebeldes llaman como gobierno de salvación, pero en rigor es un gobierno de transición. Ahora, cuán democrático sea esto, ya viene ahora otro proceso. Sí. Es muy distinta la democracia como la entendemos en Occidente a como la entiende Siria, en rigor desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, desde que llegó la familia al-Assad. Hay señales de normalidad. Reabrió el Banco de Siria, reabrieron muchos comercios hoy día, no solo en la capital, sino también en Alepo y en otras ciudades grandes de Siria. Pero todo indica entonces que podrá haber alguna señal de tranquilidad, por lo menos por los próximos días. Hay algunos puntos a señalar, sí. Hay un grupo que quedó de la resistencia, ¿ya?, leales a Bashar al-Assad, y que quedaron instalados en la costa. ¿Ya? No sabemos si van a tener capacidad de rearmarse, por ejemplo, y generar nuevamente algunos enfrentamientos en esa zona. Ese es uno de los puntos de incógnita en medio de este proceso. Pero también una de las imágenes que más ha llamado la atención tiene que ver con la cárcel, con Sednaya, esta prisión que se transformó en un lugar emblemático de los abusos durante los años de Bashar al-Assad. Ayer se abrieron las puertas, liberaron a muchos prisioneros, muchos de ellos eran opositores que habían estado haciendo protestas y fueron no solo encarcelados, sino torturados, aquellos que no fueron asesinados. La cárcel del terror la revisamos a continuación. Escuchaban los gritos y encerradas en sus celdas pensaban que una vez más se trataba de las fuerzas de al-Assad que vendrían a torturarlas. Pero esta vez fue distinto. Se abrieron los candados y quienes venían eran los rebeldes que les fueron diciendo a todas que eran libres. La prisión de Sednaya, un lugar emblemático de los abusos del régimen de Bashar al-Assad, fue uno de los primeros lugares hasta donde llegaron los hombres del grupo HTS que derrocó al dictador. Al abrir sus puertas, encontraron celdas repletas de familias, mujeres y niños. Aseguraron además que hay decenas de cámaras de tortura. Los familiares de los presos, muchos de ellos opositores, llegaron buscando a sus seres queridos. En 2014 los visité por última vez. Me dijeron que mi hermano había muerto y que no volviera. Me dijeron, tu hermano es un terrorista y ha muerto, así que aquí no hay nada para ti, no vengas. ¿Por qué has venido hoy aquí? He venido con la esperanza de encontrarlo. No voy a creer sus palabras de que está muerto. Estoy aquí desde ayer.
Mientras el retorno de miles de refugiados por la frontera norte en el límite con Turquía continuaba, el primer amanecer en décadas sin la familia Assad en el poder permitió ver al líder al-Jolani reunido con el primer ministro y otros miembros del gobierno que aseguraron trabajarán con los rebeldes en una transición. Bienvenidos. Después de 50 años de injusticia bajo el gobierno y 13 años de crimen, tiranía y desplazamiento, la unidad de operaciones de la Dirección Militar anunció hoy el fin de esta era oscura y el comienzo de una nueva era para Siria. Más allá de la esperanza de millones de sirios, nada asegura en este momento que esa transición sea del todo pacífica. Queremos ver el mejor futuro posible para el pueblo sirio, uno que elijan ellos mismos, que sea inclusivo, que respete plenamente los derechos de las minorías. Como sabemos y como ustedes saben, la situación avanza muy rápidamente. Creo que las cosas se aclararán en los próximos días. En un territorio fraccionado con los kurdos en el norte e incluso resabios de resistencia en el Mediterráneo, restará tiempo para saber cómo transita Siria hacia un mejor destino tras la caída de al-Assad. Nos vamos a Brasil, donde hubo preocupación durante las últimas horas por el estado de salud del presidente Lula da Silva, que fue operado de urgencia por una hemorragia intracraneal. Ya han hablado los médicos y han dicho que está consciente, que incluso conversa normalmente el presidente, que tiene 79 años y que está internado y seguirá en observación en el hospital sirio-libanés durante las próximas 48 horas. ¿Se había caído? Eso te iba a preguntar. ¿Tiene que ver con esa caída? Todavía no lo han determinado así directamente. Porque, eso fue como hace un mes y medio, ¿no? Claro, lo que pasa es que a él le empezó a doler la cabeza. ¿Ya? Esto ya, entonces ha pasado un tiempo. No sabemos todavía, hay exámenes que deliberarán si es que efectivamente tiene o no relación. Ya, pero su señal, la primera señal fue ese dolor de cabeza. Exacto. Y entonces lo que hicieron los médicos fue llevarlo de inmediato a cirugía porque encontraron en esta hemorragia, ya se retiró el hematoma, dijeron, el cerebro lo descomprimieron y la función del cerebro está preservada, dijeron, y libre de secuelas, que es otro punto importante cuando se opera el cerebro. Pero eso es lo que ocurrió finalmente. La resonancia magnética arroja esta hemorragia intracraneal que podría estar determinada o no con el accidente. Eso es lo que van a definir los médicos, pero recuerden ustedes entonces que sufrió esta caída accidental que lo obligó a cancelar varias actividades. Un viaje a Rusia que tenía en la cumbre de BRICS, ¿se acuerdan? No fue. Pero antes ya había tenido una intensa agenda de trabajo. Reiteramos entonces, Lula da Silva, que ha sido intervenido de urgencia, está estable después de esta hemorragia. Queda al mando en este instante el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien debía asistir rápidamente a un acto en Sao Paulo, tuvo que irse de vuelta a Brasilia para seguir con las actividades propias del primer mandatario. Había muchísima incertidumbre respecto de este hombre, de Luigi Mangione, si era o no el sospechoso o el acusado definitivamente de ser quien asesinó a este ejecutivo de la salud ahí en Manhattan. Bueno, ya fue formalmente acusado por la Fiscalía de ser el autor del asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de la aseguradora de salud, una de las más importantes de todo Estados Unidos. Hay algunos detalles que se empiezan a conocer de esta persona que, recuerden ustedes, apareció en algunas cámaras, incluso sonriendo. A partir de allí comenzaron a buscarlo. Y lo encontraron ni más ni menos que en un McDonald's. Ya, ayer estaba la especulación respecto a una persona que estaban interrogando, pero no se confirmaba si era o no el sospechoso que estaban buscando. Y después de los interrogatorios se supo entonces que es el sospechoso de ser el autor que con disparos mató a este ejecutivo. ¿Qué se sabe de él? A ver, es un hombre que estudió en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en 2020 con un máster y una licenciatura en informática, especializado en matemáticas. Fue el estudiante con mejor desempeño académico. Ese es el currículum, al menos, de estudios de este hombre que ahora está acusado de matar a este ejecutivo en Manhattan, haciendo texto una historia realmente increíble. Sí, oye, y respecto a qué es lo que lo motiva a cometer este asesinato. Bueno, todo indica que sí tenía alguna motivación respecto de esta crítica que se le hace a las aseguradoras de salud. ¿Se acuerdan que encontraron unos casquillos con las palabras? Pero más allá de esto, ahora se le encuentra a Mangione
en su poder un manifiesto escrito a mano en el cual criticaba a las compañías de salud por anteponer sus ganancias a la atención de las personas. El texto decía algo así como: estos parásitos se lo merecían. Era muy violento, pero también da señales de que él buscaba finalmente a su objetivo, que era este ejecutivo de la salud. Declaraba un odio a la comunidad médica por el trato que habían recibido sus familiares a raíz del fallecimiento de su abuela en 2013 y su abuelo también en los últimos años. Historia personal que lo lleva finalmente a este crimen. Es todo lo que indica entonces los antecedentes de la policía. Será llevado a Nueva York para enfrentar cargos en relación con la muerte de este ejecutivo.